Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a continuar con el proyecto de Kuromi. En este caso vamos a trabajar el cuerpito de este bello personaje. Sin más que decir, empecemos. Para eso voy a empezar a trabajar con hilo en color blanco y vamos a iniciar por los pies. Para eso voy a trabajar un total de 7 cadenas. Aquí voy 4, 7. Y ahora a partir de la segunda vamos a empezar a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 5. Ahora en mi última cadena voy a trabajar 3 puntos bajos en uno mismo. Este va a ser 3 y en la parte inferior de la cadena vamos a trabajar 4 puntos bajos. Aquí voy 3, 4 y termino con un aumento. Listo, acá he terminado mi carrera con un total de unos 14 puntos y ahora en la carrera número 2 voy a trabajar un aumento. Aquí voy 1, coloco mi separador, voy a trabajar 4 puntos bajos, 3 aumentos, este de aquí va a ser 2, 3, voy a realizar un total de 4 puntos bajos y terminamos con 2 aumentos. Hasta ahí debo de tener un total de unos 20 puntos y en la carrera 3 voy a trabajar un punto bajo, un aumento, coloco mi separador, 4 puntos bajos, aquí voy 4, un punto bajo y un aumento por 3 veces. Este de aquí va a ser el segundo, el tercero. Trabajamos otra vez nuestros 4 puntos bajos y terminamos con un punto bajo y un aumento por 2 veces. Hasta ahí tengo un total de 26 puntos y ahora voy a trabajar en mi carrera número 4, un punto bajo en cada uno, pero en la hebra trasera. 15, 17, 20, 26. Ahora voy a trabajar en mi carrera número 5 y 6, un punto bajo en cada uno, carrera de 26 puntos bajos. Listo chicos, ahora vamos a trabajar un total de 7 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5, 7 y ahora voy a trabajar 2 disminuciones. Aquí voy 1, 2,
un punto bajo, 2 disminuciones y termino con 10 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 9 y 10. Ahí tengo un total de 22 puntos y en la carrera número 8 voy a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, coloco mi separador. Ahora voy a trabajar una disminución doble, que es agarrar los 3 puntos de mi hebra delantera, una disminución clásica y terminamos con 9 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, 7, 8 y 9. Ahí debo tener un total de 18 puntos bajos. Y ahora en la carrera número 9 voy a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 1, 3, 4, coloco mi separador, 5, 6, realizo mis 3 aumentos. Este va a ser el segundo, mi tercer aumento y termino con 9 puntos bajos. Hasta ahí debo de tener un total de 21 puntos. Y ahora en nuestra carrera número 10 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 21 puntos bajos. Luego realizan un punto deslizado, una cadena y cortar para cerrar nuestra pieza. Listo chicos, así nos quedó ambas piernitas. Y ahora vamos a trabajar el brazo. Para el brazo voy a realizar un total de 4 cadenas. Aquí voy 2, 4. A partir de la segunda voy a trabajar 2 puntos bajos y en la última voy a realizar una V doble o un doble aumento. Aquí voy 2, este va a ser 3. Ahora en la parte inferior de las cadenas haremos un punto bajo, un aumento. Ahí debo de tener un total de 8 puntos. Y en la carrera número 2 voy a trabajar un aumento, un punto bajo, 3 aumentos. Otra vez haré un punto bajo y terminamos con 2 aumentos. Hasta ahí debo de tener un total de 14 puntos y vamos a trabajar de nuestra carrera 3 a las 5, un punto bajo en cada uno, carrera de 14 puntos bajos. Ahora voy a trabajar una disminución, un punto bajo, coloco mi separador, 3 disminuciones. Aquí voy 1, esta va a ser 2, 3, haremos un punto bajo,
y terminamos con 2 disminuciones. Hasta ahí debo de tener 8 puntos. Y en mi carrera número 7 voy a trabajar un aumento, un punto bajo. Haré ahora 3 aumentos. Este de aquí que va a ser el primero. Este va a ser el segundo. Mi tercer aumento, un punto bajo y terminamos con 2 aumentos. Hasta ahí debo de tener un total de 14. Ahora continúo de mi carrera 8 a la 12, un punto bajo en cada uno, carrera de 14 puntos bajos. Listo chicos, acá ya tenemos nuestros brazos y piernas y ahora vamos a realizar la unión de piernas. Y ahora, para la derecha vamos a avanzar 2 puntos contando el punto deslizado de finalización como 1. Este va a ser 2. Y para la pierna izquierda voy a retroceder 3 puntos, pero sin contar el punto deslizado. Entonces, aquí voy 1, 2, 3, que sería esta altura. Ahí. Ahora vamos a jalar nuestra hebra por esos puntos. Voy a hacer mi nudo. 1. Este de aquí que va a ser 2. Y ahora voy a insertar mi crochet de esta manera. Subimos con una cadena y vamos a unir con 2 puntos bajos. Aquí voy 1. Este va a ser mi segundo punto. Así. De manera que los piecitos nos quede abiertos hacia afuera. Y ahora nuestro nuevo inicio de carrera va a ser la parte interna de mi pierna izquierda. Vemos qué punto es el primero que está libre. Aquí voy 1. Este va a ser 2. Coloco mi separador. Este de aquí que va a ser 3, 4. Ahora voy a realizar un aumento. 14 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y 14. Ahí ya terminé en mi pierna izquierda y ahora vemos en el punto inmediato a la unión y vamos a recoger 14 puntos. Aquí voy 2, 4, 6, este va a ser 8, 10, 12, 14. Me toca un aumento y terminar con 4 puntos bajos.
Aquí voy 2, 3 y 4. Listo. Ahora voy a continuar trabajando en espiral y en la carrera 2 de lo que sería mi cuerpo voy a trabajar 2 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento por 7 veces. Voy a trabajar mis repeticiones restantes. Listo, y ahora terminamos con 2 puntos bajos. Ahí debo de tener un total de unos 48 puntos. Y en mi carrera número 3 voy a trabajar 2 aumentos, coloco mi separador, 4 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, aquí voy 3, 4, 6, 9, 10, haremos 2 disminuciones, voy a trabajar 4 aumentos, este es el primero, mi segundo aumento, este va a ser el tercero, mi cuarto aumento, me toca realizar 2 disminuciones, aquí voy 1, 2, 10 puntos bajos, aquí voy 3, 4, 6, 8, 10, una disminución, 4 puntos bajos, termino con 2 aumentos y debo de tener un total de 50 puntos bajos. Listo, ahora en mi carrera número 4 voy a trabajar 4 puntos bajos, coloco mi separador, voy a realizar 2 disminuciones, ahora realizamos 9 puntos bajos, aquí voy 5, 7, 9, me toca 2 disminuciones, este va a ser 1, 2, 8 puntos bajos, 8 puntos bajos, 2 disminuciones, haremos 9 puntos bajos, aquí voy 4, 6, 8, 9, 2 disminuciones, y terminamos con 4 puntos bajos. Ahí debo de terminar con un total de 42 puntos y en mi carrera 5 voy a trabajar 4 puntos bajos, coloco mi separador, voy a realizar 2 aumentos, 30 puntos bajos, aquí voy 2, 4,
6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 30, dos aumentos y terminamos con 4 puntos bajos. Ahí debo de tener un total de 46 puntos. Y ahora voy a trabajar en mi carrera número 6 y 7, un punto bajo en cada uno, carrera de 46 puntos bajos. Listo chicos, ahora en la carrera 8 voy a trabajar un total de 4 disminuciones. Aquí voy 2, 3, 4 disminuciones. Haré 30 puntos bajos. Aquí voy 5, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 27, 30 y terminamos con 4 disminuciones. Ahí debo de tener un total de 38 puntos bajos. Y en la carrera 9 voy a trabajar 7 puntos bajos. Aquí voy 4, 5, 7. Vamos a agarrar nuestros bracitos, que en este caso vamos a retroceder y vamos a agarrar los puntos de esta manera. Este es mi punto 1. Acá termina el deslizado, ese no lo cuento. Uno anterior que va a ser retrocediendo 1 y agarramos brazo con cuerpo. Brazo con cuerpo, este va a ser 1. Brazo con cuerpo que va a ser 2. Brazo con cuerpo que va a ser 3. Y brazo con cuerpo que va a ser 4. Ahora en los puntos de adelante vamos a trabajar una disminución, 14 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 10, este va a ser 12, 14 disminución y otra vez en este caso también retrocedemos un punto y vamos a agarrar brazo con cuerpo, brazo con cuerpo, este va a ser el segundo punto, brazo con cuerpo, este es 3, brazo con cuerpo, este es 4. Ahora terminamos
con 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4 y 5. Ahí debo de tener igualmente 38 puntos bajos. Y en la carrera 10 voy a trabajar 2 puntos bajos. Coloco mi separador, 2 disminuciones, un punto bajo. Ahora vamos a recoger los 10 puntos que tenemos aquí en nuestro bracito, que nos debieron de quedar. Aquí voy 4, 5, 6, 8, 10. Ahora hacemos una disminución, 12 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 9, 12. Hacemos una disminución, recogemos los 10 puntos que nos debieron quedar aquí en el bracito. Aquí voy 2, 4, 6, 8, 9, 10. Hacemos un punto bajo y terminamos con 2 disminuciones. Listo. Ahora en mi carrera número 11 voy a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 5. Coloco mi separador. Trabajamos nuestros 10 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 10, una disminución, 10 puntos bajos. Aquí voy 5, 7, 8, 10, disminución, 10 puntos bajos en el bracito. Este va a ser 5, 6, 8, 10 y terminamos con 3 puntos bajos. Listo, chicos. Ahora en la carrera número 12 voy a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5. Voy a realizar 6 disminuciones. Aquí voy 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8 puntos bajos. Aquí voy 5, 8, otra vez 6 disminuciones. Aquí voy 2, 3, 5, 6 y termino con 3 puntos bajos. Listo. Ahora en mi carrera número 13 voy a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, disminución por 4 veces, de manera que tengo un total de 24 puntos. Y ahora en mi carrera 14 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 24 puntos. Listo chicos, ahora cerramos con un punto deslizado, una cadena y cortamos. Ahora simplemente vamos a rellenar nuestra pieza